Gracias, hermanos. Probablemente ustedes esperarían un mensaje, una hermosa narrativa de la Navidad. Y creo que desde el domingo pasado, este momento y con los cantos, hemos sido parte de esta narrativa del nacimiento de Cristo. Pero tal vez lo que ustedes no esperan es que yo les plantee un reto navideño, un reto de esta temporada, un reto que refleja lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Acaba de leer Anel que uno de los nombres por los cuales será conocido Jesucristo, el Salvador, es Príncipe de Paz. Y saben que para lo que anunciaba, el lugar donde estaba Jesús, donde había nacido Jesús, era una estrella cuyo brillo destacaba de las otras miles y miles y miles de estrellas del firmamento. Hermanos, eso no ha cambiado. Dios sigue mostrando a Jesucristo a través de una luz indicadora que nos muestra el camino a Cristo. Esa luz eres tú, es tu testimonio, son tus palabras, son tus acciones. Esa luz está dispersa en todos los creyentes. Entonces yo tengo un reto para ti, hermano. Así como este príncipe de paz vino a reconciliar a los hombres con Dios, quisiera ponerte el reto de que en los próximos 15 días, 10 días que le restan al mes, tú seas un agente de paz en los lugares donde vas a estar. Nosotros nos vamos a dispersar en muchos lugares. Probablemente cada uno de nosotros en los próximos 10 días esté visitando 1, 2, 3 hogares diferentes, reuniones diferentes. Imagínense la cantidad de lugares donde vamos a estar todos nosotros. Probablemente unos 80, 90 lugares donde va a haber personas. Y probablemente en esos lugares esas personas están con conflictos, no están en paz, están con carga, están con necesidad. Y el reto que yo te pongo es que en todas esas reuniones y todas esas interacciones, tú lleves al príncipe de paz y con tus palabras y tus acciones lleves reconciliación, lleves paz, lleves armonía. Con tus conversaciones, con tus palabras, con tus preguntas, seas un agente de paz. Ese es el reto que te pongo esta temporada para la Navidad. Es una tarea que te pongo porque tienes y estás capacitado para hacer esta tarea. Eres un embajador de este príncipe de paz. Vamos a continuar, hermanos, y aprovechando que están los niños, trataré de ser sucinto y optimizar el tiempo del mensaje para que ellos también reciban bendición y reciban este mensaje de una manera comprensible. El Evangelio de Mateo, estamos llegando al capítulo 20 y encontramos un capítulo que tiene 3 secciones, pero 2 de ellas predominan sobre lo más importante. En el capítulo 20 de Mateo, lo más importante era que Jesucristo le estaba manifestando a los discípulos que tenía que ser entregado, arrestado, maltratado, escarnecido, asesinado, pero también resucitado de entre los muertos. Ese era lo más importante del capítulo 20, este recordatorio. Sin embargo, venimos arrastrando un tema desde el capítulo 19, que era los peligros de las riquezas en la vida del hombre y en la vida de los creyentes. Y esto también viene ocupando parte del capítulo 20, este problema que hay, este conflicto que hay en el hombre, que son sus propias ambiciones en contraste con los planes de Dios. Entonces les pido que me acompañen. Estos son los tres temas que hay en el capítulo 20. Hay una ambición que tenemos todos por las riquezas del mundo. ¿Y por qué no? Si las riquezas que Dios puso en el mundo son vastas, son hermosas, son satisfactorias. Y por riquezas no me refiero únicamente a oro, cuentas bancarias, joyas, posesiones, sino hay muchas riquezas. Hay lugares que son una riqueza en todo el mundo.
y México concentra muchos de estos lugares hermosos. Esa es una riqueza y todos quisiéramos tener acceso a esta riqueza. La ambición por las riquezas del mundo es un proceso normal en el mundo. Número 2 es el anuncio de Jesucristo que hace a los discípulos sobre su muerte. Y en tercer lugar, vamos a ver que los mismos discípulos también tenían una ambición por las riquezas del reino de los cielos. No solamente había ambición, como vimos con el joven rico, que tenía ambición por las riquezas del mundo, sino vemos que también los discípulos y sus familias tenían ambición por las riquezas del reino que ni siquiera conocían en qué consistían. Bueno, este va a ser el contenido de este capítulo. Leamos por favor capítulo 20 de Mateo, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña vino a su mayordomo, dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos que llegaron han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un salario de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Señor, bendice nuestra asimilación de tu palabra, que es la asimilación de tu voluntad, de tu propósito mismo para nuestras vidas, Señor. Que nada interfiera, que nosotros entendamos tu deseo, tu voluntad, tu mensaje para nuestra vida en lo individual, Padre. En Cristo Jesús, gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra en compañía de nuestros hermanos. Amén. Pues esta situación, este pasaje se desarrolla en una viña. Yo quiero preguntarle a uno de los niños qué es lo que se obtiene en una viña, cuál es el fruto que se obtiene en una viña. Que los niños me contesten. Las uvas, exactamente, ¿verdad? Se trata del trabajo de recolección de las uvas de una plantación o de un viñedo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se obtenía y en aquel tiempo era uno de los cultivos principales que había en la tierra de Israel. Y entonces tenemos esta parábola que nos muestra cómo el dueño de la viña contrata empleados para ir a recoger las uvas. Y contrata a unos desde el principio del día y les dice: tu salario es un denario. Después contrata a unos 3 horas más tarde, y contrata a unos 6 horas más tarde, y contrata a unos 1 hora para que trabajen 1 hora solamente en ese día, en esa jornada. A la hora de pagar, el dueño del viñedo le dice a su mayordomo: págales a todos
su denario, su salario del día, pero págale primero a los que llegaron al último. Y esto humanamente nos hace identificar dos injusticias laborales, ¿no? Si remitimos este asunto a la ley laboral en México, pensamos, ¿hay alguna injusticia aquí? Primeramente, ¿por qué le pagas lo mismo al que trabajó 11 horas que al que trabajó 1 hora? Segundo, ¿por qué le pagas primero al que llegó al último? Si yo ya tengo mucha hambre y me quiero ir a mi casa y estoy aquí desde la mañana y he tolerado el calor del día. Y esto nos habla de la ambición por las riquezas del mundo. Esta parábola que el Señor está enseñando en este momento está relacionada con la reunión que tuvo con el joven rico. Todo este tema de las riquezas y el amor a las riquezas derivó de este encuentro con el joven rico. Vino este joven dispuesto a cumplir con la ley y con los mandamientos, pero cuando el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y era tanto el amor de este joven por sus riquezas que no quiso cederlas y seguir al Señor Jesucristo en la pobreza que implicaba seguirlo a Él. Por eso Cristo les advirtió a los discípulos sobre los peligros de las riquezas. Y esta parábola es la explicación también de este concepto que el Señor Jesús enseña de que los primeros van a ser los últimos y los últimos van a ser los primeros. Es decir, los que ahorita son importantes para nosotros, en el reino de los cielos quizá no sean tan importantes. Y los que en este momento para nosotros no son muy importantes, en el reino de los cielos van a ser muy importantes. Es esta dinámica del reino que es muy diferente a la mentalidad humana. Nosotros vivimos en un sistema de méritos. El que obtiene el mérito de la preparación, de la disciplina, del trabajo duro, del trabajo arduo, de la fuerza de voluntad, ese obtiene una recompensa. Pero el reino de los cielos no es así. Extrañamente, el Señor ha dispuesto que sea diferente la dinámica en su reino. El que llega más temprano y el que llega primero no es al que se le atiende primero. Y eso es lo que demandamos siempre cuando vamos a hacer un trámite o algo. Es que yo llegué antes de que abrieran las oficinas, ¿por qué no me atienden a mí? Y el importante, humanamente, quizá no sea importante en el reino de los cielos. Y lo que vamos a ver aquí es que probablemente hay una motivación incorrecta para servir y para trabajar a nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo cuando muchas veces los primeros no van a ser, los primeros aquí no van a ser los primeros en el reino de los cielos, porque quizás su motivación para servir no es la correcta, porque están buscando las riquezas del mundo al servir. Cuando hablamos de las riquezas del mundo, no son solamente cosas preciosas, dinero, oro, cosas de valor, no son solo propiedades, no son, como dije, no son solo lugares, experiencias. La riqueza del mundo también es prestigio personal, reconocimiento personal, admiración hacia la persona. Esa también es una riqueza que se codicia en el mundo. Y ese es el problema que estamos viendo en este capítulo. Ahora, en esta parábola, no querramos pensar que cada elemento de una parábola tiene un significado espiritual. No todas las cosas que se mencionan en una parábola tienen específicamente un principio espiritual. Muchos tienden a pensar que esta parábola habla de la salvación. ¿Quiénes obtienen la salvación? ¿Los que hicieron mucho, los que se esforzaron mucho o los que al último llegaron y confesaron su fe en Jesucristo? No se trata de salvación esta parábola, se trata de servicio y de recompensa. Y la verdad principal de esta parábola
es que Dios tiene el derecho de decidir quién es su siervo y quién da un buen servicio. Dios es el que decide quién es el buen siervo. Es probable que el día de hoy, si el Señor evalúa nuestra reunión como congregación, probablemente Él diga, los que recibieron en la puerta dieron un mejor servicio que el que predicó. Es probable, y el Señor tiene esa soberanía de decidir qué servicio es más importante. ¿El del misionero que está a 5,000 kilómetros o de la persona que hizo la limpieza ayer? Es soberanía del Señor decidir quién es más importante y quién va a ocupar un lugar importante en el reino de los cielos. Esto nos pone nerviosos y nos contraría y nos saca un poquito del esquema en el que estamos acostumbrados en la vida. Pero tenemos que reconocer principalmente que el Señor es soberano para considerar quién es su siervo y quién está dando un buen servicio. Cristo nos ha llamado para que trabajemos por Él. Por eso estoy mencionando tanto la palabra servicio. Es una condición normal y es el crecimiento natural de un creyente que a medida que crece espiritualmente tiene que servir al Señor porque está equipado para servir al Señor. No está equipado para estar en contemplación, aislado en su casa, sin cruzar palabra con nadie. No está equipado para irse a las montañas, a aislarse. Puede ser que 1 en 1,000,000 sí, ¿verdad? No sabemos cuál es el plan del Señor, ¿verdad? Pero por lo general, el Señor equipa a los creyentes para que sirvan a los propósitos de Dios. Y puede ser, hermano, hermana, que tú en lo laboral, en lo profesional, en lo académico, en lo social, seas muy activo y muy eficiente y muy efectivo. Y de hecho lo reconozco, que muchos de ustedes son muy eficientes, activos y efectivos en lo que hacen en sus profesiones, en sus estudios, en las actividades que hacen y también en lo social. Pero tengo que decirte esto, si no estás sirviendo al Señor, una parte de ti muy importante está ociosa. Está de floja si no estás sirviendo al Señor. Y no me refiero a que sirvas a lo que el pastor te dice que hagas o que sirvas a un ministerio específico, sino que el servicio para el Señor tiene muchas formas. Miren ustedes que el hermano Sergio, mi hermano Sergio Portillo, sin estar formalmente en un ministerio de la iglesia, él va los sábados a un parque y le predica a los varones que se encuentran en el parque sentados. Él está sirviendo al Señor. Esa parte de él no está ociosa, está sirviendo fielmente cada semana predicando el Evangelio. Ahora, esta parábola nos recuerda que este servicio que le damos a Cristo debe ser por amor y lealtad y no por recompensa. No por recompensa en este mundo ni por recompensa en el reino de los cielos. No es que sea pecado ganar recompensas. Lo cierto, dice 1 Corintios 3, que sí, Dios recompensará a sus siervos fieles, pero ese no es el motivo. El que debe llenar nuestros corazones es el que da la recompensa, no la recompensa que nos da. Uno debe buscar la llenura de su vida en el que recompensa, no en la cantidad de la recompensa que uno recibe. Y es importante vigilar a aquellos que ya están sirviendo. Aquellos que sí están sirviendo deben vigilar cuáles son sus motivos para servir. ¿Cuál es tu motivación para servir? Porque este era el centro de este problema en este capítulo. ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Cuál es mi motivación para servir?
Y no se trata que yo juzgue los motivos de otro para juzgar, para servir. Sin embargo, sí puedo juzgar y pedirle a Dios que juzgue mi corazón para que mi servicio realmente sea significativo para los planes de Dios. Entonces, a manera práctica, quiero mostrarles, tengo que mostrarles lo que no es un buen motivo para servir y lo que sí es una buena motivación para servir a mi prójimo o a la iglesia en lo particular. Y bueno, el que sirve, aquel que presta un servicio a su prójimo o en la congregación, no debe hacerlo para buscar su desarrollo personal. No debe hacerlo para buscar su crecimiento espiritual. El que sirve no debe hacerlo para ganar experiencia o ganar habilidades. El que sirve en la congregación no debe servir para sentirse útil, para tener un sentido de utilidad dentro de su vida. El que sirve no debe servir para sentir la satisfacción de ayudar a otros. Hasta aquí no estoy hablando de ninguna cosa mala, Todo esto que estoy diciendo es bueno, pero esta no debe ser la motivación para servir. Esta no debe ser la motivación para enseñar, para exhortar, para aconsejar, para hacer un trabajo físico, para dar mantenimiento a alguna cosa de aquí de la iglesia, para ayudar a alguien que esté en necesidad. Esta no debe ser la motivación. El que sirve no debe hacerlo para obtener prestigio y buena reputación. El que presta un servicio no debe hacerlo para tener un propósito en su vida espiritual. El que presta un servicio no debe hacerlo para sentirse bien cuando ayuda a otros. El que se presenta como siervo no debe hacerlo para lograr los objetivos de un ministerio, o los objetivos de una iglesia, o los objetivos de un pastor. El que presta un servicio no debe hacerlo para apoyar a su congregación. Uno pensará entonces qué nos queda, qué motivación nos queda. Lo cierto es que el que sirve debe servir solamente para glorificar el nombre de Dios. Esa es la única motivación válida y verdadera y necesaria para dar un servicio. Que a través de mi servicio el nombre de Dios, la persona de Dios sea glorificada. Es decir, yo puedo hablar de estas mismas 11, pero puedo remitirlas a Dios mismo. Es decir, que yo debo servir para que Dios desarrolle a la persona débil en mi congregación. Yo debo servir para que la iglesia de Cristo tenga las habilidades y experiencia espiritual necesaria. Yo debo servir para que la gente reconozca que Dios es útil en sus vidas. Yo debo servir para que la persona sienta la satisfacción de recibir ayuda de Dios. Yo debo servir para que el nombre de Dios tenga prestigio y sea más respetado. Yo debo servir para que la gente entienda que Dios tiene un propósito para su vida. Yo debo servir para que la gente se sienta bien al ser ayudada por Dios. Yo debo servir para que Dios logre sus objetivos. Yo debo servir para apoyar los planes de Dios. Todas estas motivaciones deben de ser remitidas a Dios. Que Dios sea respetado, que Dios sea reconocido por lo que está haciendo a través de un siervo inútil con escasas capacidades. Hermanos, si tú das un servicio a la iglesia o a tu prójimo o a tu vecino, afina y enfócate en este propósito. Tu motivación debe ser que el resultado de ese servicio es que la persona diga, qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios, qué importante es Dios. Qué amoroso es Dios, qué misericordioso es Dios, y que tú ni siquiera seas mencionado.
Es más, que se olviden de ti, no importa. Hiciste un buen servicio si las personas se olvidan de ti y reconocen que Dios es el que nos da toda bendición y toda bondad. Ese es el objetivo del servicio, darle la gloria a Dios en todo. Y esto nos hace pensar que no importa la tarea que tenemos. No tiene que ser muy vistosa, ni visible, ni importante a los ojos de los hombres. Tiene que ser importante y visible y relevante a los ojos de Dios y a los testigos que le van a dar la gloria a Dios si yo hago un buen servicio. Entonces, esto es lo que el Señor les estaba tratando de decir a través de esta parábola. Ustedes como hombres tienen una óptica de cómo son las cosas, pero para mí es diferente. El servicio no es para ustedes, el servicio es para que mi nombre sea glorificado como toda cosa que yo he hecho en la creación. Los cielos tan hermosos, los lugares tan hermosos, las riquezas de la creación son para que glorifiquemos el nombre de Dios cuando las disfrutamos. No solamente para que las disfrutemos, sino que reconozcamos que emanan de la bondad de Dios y que Él es el creador perfecto de toda buena cosa. A la mitad del capítulo, Jesús dice que toma a sus discípulos, dice el versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: "He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará". Esta gloriosa y hermosa llegada de este bebé, este niño que nos es dado, este hijo que nos es nacido, tenía un objetivo. Esto que el Señor está relatando. El Hijo del Hombre será entregado a las autoridades religiosas para ser condenado a muerte. Y luego aquí viene algo que era como una bofetada para un judío. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Este tercer aviso, esta tercera ocasión en la que el Señor le dice a sus discípulos, a los 12 apartados, que tiene que ser entregado, padecer y morir, pero que resucitará al tercer día, era una información que ameritaba que los discípulos ahora sí que se apartaran y meditaran en esto, prepararan su corazón, entendieran lo que Dios, por qué Dios estaba haciendo esto, por qué con el Mesías y con el Rey, con el ungido, tenía que hacer estas atrocidades de entregarlo a las autoridades religiosas y después a los gentiles para ser escarnecido, azotado y crucificado. Uno pensaría que cuando Jesús le da este mensaje a los discípulos, entraron en un periodo de reflexión, entraron en un periodo de introspección, de meditación, empezaron a sentir ellos una carga tremenda porque el Señor, el Dios nacido en la tierra, iba a padecer y tenía que ser entregado por causa del pecado de la humanidad. Uno pensaría que eso era lo que harían los discípulos después de este tercer anuncio de la muerte de Jesús. Sin embargo, no fue así. De hecho, la primera vez que Jesucristo anunció su muerte, Pedro salió con algo muy humano y con algo muy noble y le dijo: "No, Señor, no permitas que eso te pase. Ten misericordia de ti". No. Ni se menciona eso de que vas a ser entregado y que vas a ser azotado y que debes morir. No, Señor, por favor, no nos vuelvas a decir esas sandeces, Señor, de que tú vas a padecer y vas a morir. Y en esta ocasión no fue diferente, porque en vez de entrar en un periodo de meditación, de oración, de tristeza y de considerar lo que venía,
Resulta que viene la mamá de Jacobo y de Juan y le hace una petición muy egoísta a Jesús. Ahorita vamos a hablar de eso, pero Jesús anunciaba su muerte por dos motivos. Primero, para beneficio de sus discípulos, para que se prepararan porque venía un shock tremendo, venía una contradicción tremenda a lo que humanamente ellos esperaban, venía una contradicción tremenda a lo que ellos esperaban que era la restitución del reino de Israel. Si les parecía que esto de que el primero es el último y el último es primero y el más importante es el menos importante y el menos importante será el más importante, si eso les parecía un shock y una contradicción, la muerte de Jesucristo era algo mucho más difícil de asimilar emocional, intelectual, espiritual y escrituralmente. La segunda razón por la que el Señor hablaba de esto que le iba a pasar es porque Él mismo pues buscaba apoyo de sus discípulos. Y no lo refleja tanto en las palabras que dice aquí, pero en el Evangelio de Juan, se dice en Juan 7:27, el Señor dice, ahora está turbada mi alma. Cuando se acercaba el momento, el creador del universo decía, ahora está perturbada mi alma está inquieta, mi alma está angustiada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Dice en el versículo 28, la motivación para el servicio, Padre, glorifica tu nombre. El Señor, al ofrecer el servicio máximo por la humanidad, que era entregar su vida, no lo hizo para ser reconocido, no lo hizo para ser recordado, no lo hizo para ser famoso, no lo hizo para ser admirado, no lo hizo para que la humanidad conociera ese sacrificio, lo hizo para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y Él muestra en Juan 7:27 esta angustia que sentía. También por eso el Señor compartía que se acercaba a su muerte. Y pienso que hoy en día, aunque ya es un evento pasado, para los discípulos se trataba de un evento futuro, pero creo que para nosotros como un evento pasado debimos seguir reflexionando en esto. Así como nos gozamos de la llegada del Salvador, tenemos que reflexionar siempre en esto que el Señor plantea y en esta angustia que Él sintió, porque es un reflejo y es una consecuencia del amor y el cuidado que nos tiene a ti y a mí. El creador del universo, Dios hecho hombre, en este momento está triste y angustiado compartiendo esta noticia. Dios, que conoce todas las cosas, se encuentra en un momento de tristeza y de reflexión. Y esto no es más que lo mismo que nosotros pasamos en nuestra vida en diferentes episodios. Pasamos momentos de tristeza, momentos de angustia y pensamos que no vamos a salir de un problema que se nos plantea. A menudo pensamos, este es el problema que me va a derribar, este es el problema que va a cambiar mi vida y después de esto ya no va a ser igual y no me voy a recuperar. Nuestro pensamiento tiende a pensar esto. Jesús también se sintió de esa manera, al punto que le pregunta al Señor, ¿y qué te diré? ¿Que me salves de esto, Señor? ¿Qué te digo, Señor? ¿Que me rescates de esto que me enviaste a morir en la cruz? Creo que este es un buen versículo bíblico para establecer claramente que si Dios mismo se encontró en un momento de tristeza y confusión, sin embargo tuvo confianza en el plan de Dios, creo que nosotros también podemos tener confianza en Dios cuando pasamos por situaciones parecidas que parecen obstáculos infranqueables.
Dios mismo estuvo tan cerca del temor, del dolor, de la incertidumbre, como tal vez tú y yo lo hemos estado recientemente o en este mismo momento. Y lo que podemos concluir es que Dios no es distante ni ajeno a lo que me ocurre. Dios está cerca, disponible, cuando estoy en la angustia, cuando estoy en la necesidad, cuando estoy en la gran espera de que algo pase o se solucione. Dios no desconoce mis sentimientos ni mi carga cuando estoy pasando por dificultades. Qué hermoso es tener y conocer a un Dios así. No un Dios que está a años luz de distancia, no un Dios que es invisible e inaccesible, sino un Dios que experimentó en su persona, en sus sentimientos, en su piel, en su carne, el dolor, la angustia y la necesidad. La ambición por las riquezas del reino la dejaremos para la siguiente, hermanos. Quiero concluir dándole gracias a Dios por este año, por esta oportunidad de servir junto con ustedes en esta iglesia. Ojalá que el próximo año más de ustedes, más de nosotros estemos dando nuestro servicio a Dios, porque saben, estamos equipados para dar un servicio que sana, que da consuelo, que trae gozo, que trae alegría, que trae esperanza. Estamos equipados para dar ese tipo de servicio. Que el Señor quite las barreras en el 2025 para dar ese servicio. Oremos. Padre, te bendecimos, Señor, y agradecemos la convicción y el propósito de nuestro Señor Jesucristo para servir a la humanidad que estaba necesitada de un Salvador. Señor, esto nos inspira a voltear a ti y preguntarte, Señor, ¿cómo puedo darte la honra y la gloria con mi servicio? Gracias, Señor, porque hemos entendido que tu servicio, el servicio que te damos a ti, no es importante ni relevante en términos humanos. No necesitamos que sea importante y relevante en términos humanos para que tú te lleves la honra y la gloria con nuestro servicio. Padre, indica cada corazón, desde el niño más pequeño que está aquí hasta el adulto mayor que está aquí, que tú le muestres a cada uno cómo puedes servirte, cómo podemos servirte, cómo podemos ser un embajador de paz, cómo podemos ser un agente de paz para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.